Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Javier Santos. Estamos en el curso de abordaje interdisciplinario de adultos del seguimiento de adultos mayores. Vamos a hablar hoy sobre el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo, como charlamos previamente, es uno de los 5 grandes de la geriatría, ¿sí? Pero de una magnitud extremadamente grande, por lo cual vamos a hablar hoy específicamente de este tema. Vamos a compartir pantalla, así empezamos. Bien. Bueno, los objetivos de esta clase son adquirir conocimientos acerca del deterioro cognitivo y el abordaje en las demencias y los trastornos cognitivos conductuales, las demencias y el deterioro cognitivo. Siempre está bueno empezar esta charla para deterioro cognitivo con estas palabras de Gabriel García Márquez, que dice que la vida no es lo que uno vive, sino lo que uno recuerda. Y no solamente lo que uno recuerda, sino que cómo lo recuerda para contarlo. ¿Sí? Nosotros vivimos de contar nuestra vida. Entonces, este aquí el problema de la demencia. ¿Qué es la demencia? La demencia es el deterioro de la capacidad cognitiva, es causada por la pérdida de las células nerviosas en el cerebro. Hasta hace un tiempo, las neuronas eran las únicas células del organismo que se morían y no se reproducían, eran imposibles de generar neuronas. Esto está en discusión actualmente, ¿sí? Todavía no está tan claro, pero por el momento vamos a tomar que esto es así. Es un síndrome de carácter orgánico, ¿sí? Y etiología múltiple. Hay muchas causas que me llevan a la demencia. Y hay muchas demencias también, si bien la más conocida es la demencia de Alzheimer. Que da lugar a déficits cognitivos motores y sociales muy diversos y que también implican cambios en la personalidad del sujeto. Esto es fundamental, que impliquen cambios en la personalidad del sujeto que transformen a esa persona en una persona distinta, es lo que me termina siendo el diagnóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el deterioro cognitivo? Vamos a ver que hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, el estrés. ¿Sí? El estrés que genera, la edad, perdón, que genera estrés oxidativo y daño mitocondrial, la edad es inmodificable. Yo tengo 82 años y los tengo, no hay manera de moverlo. Los factores vasculares, si bien el deterioro cognitivo, el Alzheimer, es la más frecuente, lo vascular sigue atrás. ¿Sí? Y si nosotros pensamos en lo vascular junto con el Alzheimer, bueno, la mayoría de las demencias son estas. Son deterioros cognitivos vasculares con el Alzheimer. Fíjense una cosa, el Alzheimer tiene una base genética, ¿sí? No lo voy a poder modificar, lo vascular sí. Y tiene que ver con la calidad de vida, y tiene que ver con la hipertensión, la arteriosclerosis, el ACV, ¿sí? Las lesiones que tengan la sustancia blanca. Bien, la depresión se asocia a deterioro cognitivo, porque hay una caída en los niveles de dopamina, al igual que el Parkinson, también se asocia a deterioro cognitivo. Alteraciones metabólicas, también modificables, la insulinoresistencia, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus. La diabetes, el síndrome metabólico y la insulinoresistencia también tienen que ver con el manejo de la enfermedad, ¿sí? Si yo termino teniendo niveles de glucemias, ¿sí? Dentro de lo normal y no voy de pico a valle todo el tiempo, también provoco menos daño neuronal bueno, y mi pronóstico en cuanto a enfermedad es como cualquier persona sin enfermedad. Y por otro lado tengo los factores genéticos inmodificables, hablan de la ApoE, de la beta y de tau, y de la apoptosis celular o muerte celular. O sea, tenemos edad inmodificable, alteraciones sensoriales, ¿sí? Alteraciones sensoriales, metabólicas, que tienen que ver con el estilo de vida, que esto sí es modificable. En eso es en lo que tenemos que trabajar. Distintos tipos de demencias, Alzheimer, vascular, Parkinson, tumores, alcoholes, la demencia por SIDA. Entonces, número 1, demencia es un gran paraguas que abarca un montón de enfermedades.
¿Qué enfermedades? Dijimos, Alzheimer la más importante, ¿sí? O como está representado en este paraguas, es el tallo, ¿sí? De la enfermedad, porque es la más importante. ¿Qué se asocia, qué viene atrás? La demencia vascular. La demencia vascular muy importante y no solamente eso, sino que sus factores de riesgo son modificables. La demencia mixta, bueno, esta es la que vemos con mayor frecuencia, porque yo puedo separar el Alzheimer de la vascular, pero la mixta es la más frecuente. Dijimos la demencia frontotemporal, la demencia de los cuerpos de Lewis, la enfermedad de Parkinson. Bien, ahora, el cuadro cognitivo, la demencia, va a mostrar síntomas dependiendo del área del cerebro afectada. Si mi cerebro afectado es el área frontal, ¿sí? Justamente voy a tener síntomas relacionados a eso. Si es el área temporal, lo voy a manifestar. Si es el área de los ganglios de la base, también. Los síntomas que voy a presentar tienen que ver con el área afectada del cerebro. Dijimos que era un síndrome clínico plurietiológico, ¿sí? Que implica un deterioro intelectual respecto a un nivel previo. ¿Sí? Yo llegué a lo universitario, ¿sí? Mi caída puede ser muy grande, ¿sí? Pero seguir teniendo la posibilidad de armar oraciones o relatos que sean que tengan dentro de una coherencia. Si yo llegué a una educación primaria, probablemente una menor caída me genere, ¿sí? Un retroceso que sea visto por la sociedad mayor, ¿sí? De mayor grado, aunque desde donde caí es menos importante. No sé si soy claro, depende intelectualmente hasta dónde llegué, ¿sí? Y la caída que tenga es a dónde voy a quedar. Quizás socialmente, ¿sí? Note más el que caiga en un nivel social, en un nivel intelectual bajo, al que caiga en un nivel intelectual alto, siempre y cuando me maneje en los mismos niveles. ¿Sí? Bien, por lo general es crónico, no necesariamente es irreversible ni progresivo. A ver, esto es extremadamente discutible. ¿Puede ser reversible la demencia? No, no puede ser reversible. En realidad lo que hace es mantenerse y como evolucionan picos y valles, da esa impresión. Y es progresivo, y sí, en general es progresivo. Si no, no estoy hablando de una demencia, estoy hablando de una pseudodemencia. Bien, esto implica una afectación de las capacidades funcionales del sujeto suficientes para interferir en sus actividades laborales y sociales. Esto es fundamental, ¿sí? Genera alteraciones que tienen que ver con la interacción con la vida diaria. Le alteran la vida diaria de ese sujeto y le generan dependencia. La demencia supone un deterioro global de la capacidad mental y lo más importante, y por lo cual es uno de los grandes de la geriatría, que es el 20% de las personas con más de 80 años tienen demencia. Esta es la importante. ¿Cuáles son los síntomas? Dijimos, depende de qué parte del cerebro está afectado, pero por ejemplo, los trastornos de memoria, las alteraciones del estado de ánimo, la conducta, ¿sí? O lo afectivo, las dificultades en la articulación del lenguaje, que puede ser una afasia, puede ser una alexia o puede ser una grafia, ¿sí? Depende de lo que esté usando y la zona afectada. Puedo tener dificultad con los cálculos, puedo tener problemas de orientación. Tengo algo que se llama síndrome de la ventanilla, que es que no puedo seguir un orden en una secuencia de trámites, ¿sí? Por eso es el síndrome de la ventanilla. Salgo de una ventanilla, pero no puedo pasar a la otra. Se corta este hilo, ¿sí? Que normalmente tenemos, este hilo social, que todos los conocemos, porque todos conocemos el síndrome, todos conocemos la tensión por ventanilla, perdemos ese hilo. Tenemos dificultad para resolver cosas nuevas, no las sé encarar, no las puedo resolver. Tengo dificultad en el uso del dinero y del gasto. Puedo tener también dificultad para aprender nuevos instrumentos o para aprender nuevas pautas y para planificar y hacer previsiones. Bien, ¿cuáles son los criterios comunes para el diagnóstico de demencia?
Bueno, número 1, la presentación de múltiples déficits cognitivos que se manifiestan por deterioro de la memoria, ¿sí? Es decir, deterioro de la capacidad para aprender una nueva información o recordar información que ya tenía aprendida. Número 1. Número 2, que tenga una de las siguientes, ¿sí? Una o más de las siguientes alteraciones cognitivas: afasia, apraxia, agnosia o alteración en la ejecución, ¿sí? Una o más de estas. Que los déficits cognitivos en cada uno de los criterios, tanto A1 como A2, provoquen deterioro significativo en la actividad laboral o social y que representen una caída importante a nivel de la actividad previa que yo tenía, ¿sí? Es decir, caigo por debajo de mi hábito social, no puedo llevarlo a cabo, me cambió la calidad de vida. Y por otro lado, siempre esto es muy importante, esto no asociarlo a que sea en un transcurso de tiempo determinado, es decir, un delirio, un síndrome confusional, y después vuelvo a mi estado habitual. No, esto se mantiene. Bien, tengo un diagnóstico funcional también. ¿Cuál es el diagnóstico funcional? Es la discapacidad generada, ¿sí? Y la influencia en los roles sociales, personales y comunitarios. No me puedo relacionar con terceros. La red, ¿sí? No la puedo mantener, la estoy perdiendo, ¿sí? Y siempre esto tengo que comparar la discapacidad, o sea, mi actividad actual con la que tenía previamente. No es la misma la mía que la de ustedes, pero sí es la misma la mía hoy que la mía hace 10 años. Eso es lo que se compara en cuanto al diagnóstico funcional. En cuanto al evolutivo, esto normalmente lo medimos con escalas de deterioro, como puede ser la escala de Reisig o la FAST, es determinar el momento evolutivo de la enfermedad, es determinar el momento en el que estoy parado en esa enfermedad. Bueno, estoy en esto, empezó hace tantos años y llegué a esto. Esto está bueno porque nos permite saber o proyectar cómo sigue y poder alertar a la familia o darle herramientas a la familia por las nuevas cosas que pueden ir pasando. Y por otro lado, toca hacer una valoración del riesgo social, fundamental y es básico. Las escalas de Gijón y de Sarit. ¿Por qué? Porque el riesgo social es lo que más lo afecta. Un paciente con un cuadro cognitivo en la mitad de la capital federal de cualquier país es una cosa. Un paciente con un cuadro viviendo solo o acompañado, como sea. Un paciente con un cuadro cognitivo en la mitad del campo, viviendo solo, es otra cosa. Bien, bueno, en cuanto a la escala que le decía de deterioro, tenemos de la GDS1 a la GDS7. Por ejemplo, la GDS1 es ausencia de la alteración cognitiva, ¿sí? En base a esta escala me dan valores de 30 a 35, es una persona normal, no me modifico nada, ¿sí? El GDS2, acá sí, ya hay una caída. Es leve, pero me da una caída. Antes estaba entre 30 y 35, ahora estoy entre 25 y 30. Se corresponde a un deterioro subjetivo. Tengo un deterioro cognitivo que es subjetivo. Tengo algunas fallas de memoria, ¿sí? El déficit cognitivo leve, o el GDS3, ya tengo entre 20 y 27, se corresponde con un deterioro cognitivo leve, ya no es subjetivo, es leve, y ya tengo más manifestaciones, hay otras áreas involucradas. El GDS4 es moderado, entre 16 y 23 puntos, y se corresponde con una demencia en estadio leve, o sea, ya no es un deterioro cognitivo, ¿sí? Ya es una demencia, estoy un escalón más arriba. Acá hay defectos claramente definidos, ¿sí? El GDS5, el déficit cognitivo ya es moderado a grave, y esto corresponde con una demencia moderada. Acá el paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin la asistencia de un tercero. El GDS6, hay un deterioro cognitivo ya grave, un valor de 0 a 12, y se corresponde a una demencia de estado moderadamente grave. Acá se olvida el nombre de sus familiares, ¿sí? Y depende de terceras personas para sobrevivir. A diferencia del GDS7, que ya es una demencia muy grave, el paciente depende 100% de otras personas, está postrado, tiene alteraciones verbales, ¿sí? Su relato no se va más allá de 5 o 6 palabras, ¿sí? Siempre lo mismo, no tiene fases, no hay lenguaje, ¿sí?
y el cerebro es incapaz de comandar lo que quiere hacer. No hay ¿cómo se llama? Una actividad que pueda desarrollar. Es el GDS-7. Bien. ¿Cómo son las escalas? Por ejemplo, la escala social de Sarit, que hablábamos, ¿sí? Antes hablamos de, bueno, comentamos el FAST, comentamos la escala de Reisig, que es la que vimos recién, ¿sí? Y cómo es ahora lo social. Lo social siempre se mide, ¿sí? Se mide en base a la escala de Sarit. Cada respuesta va de 1 a 5 y yo tengo que ver después el resultado, que puede ser ausencia de sobrecarga, si es menor a 46, sobrecarga ligera de 47 a 55 y sobrecarga intensa de 56 en adelante. ¿Y qué se maneja acá? Y acá se maneja sobre todo cómo se maneja en el entorno familiar. Vamos a leer algunas preguntas. ¿Qué piensa? ¿Piensa que su familiar pide más ayuda de la que realmente necesita? ¿Sí? ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? ¿Siente que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar de su familiar? Su familiar acá es el tercero, es el paciente con el deterioro cognitivo. Y esto me está hablando de esta escala de la sobrecarga del cuidador. Esto termina en el burnout. Saben que cuidadores somos pocos, ¿sí? Normalmente son los familiares, y como tienen su vida que sigue, les cuesta mucho hacerse cargo de esto. Entonces, lo que se hace en la mayoría de los equipos es un cuidado del cuidador, ¿sí? Se trata de quitar el estrés y de darle a ese cuidador una herramienta para que pueda limpiar su agotamiento para poder seguir con este trabajo. La escala de Gijón, que también tiene que ver con lo social, ¿sí? Habla de la situación social, de la situación familiar, de la situación económica, de la vivienda, de las relaciones sociales, de los apoyos de las redes. Esto que plantea, ¿sí? La escala de Gijón me está diciendo qué tan problemática es la situación social de ese adulto mayor. Va a evaluar precisamente si tiene recursos, si tiene redes, ¿sí? Y si tiene una vivienda donde pueda amortiguar esto. Ahora, tengan en cuenta, miren este gráfico, ¿sí? Si yo tengo un paciente, ¿no? Que tiene una cognición normal, es decir, no es demente. O tengo un paciente con un deterioro cognitivo leve. O tengo un paciente con demencia. Yo salgo en cualquiera de las tres escalas. En un paciente con una persona normal, sin demencia, cae porque el envejecimiento hace caer, nos tenemos que adaptar a medida que vamos envejeciendo, pero no me va a generar un deterioro tan importante como en el cuadro del paciente con demencia, que sí me genera deterioro muy importante y me genera ayuda de terceros. ¿Sí? Lo que me está transformando es en un paciente, en una persona dependiente. Ese es el tema. El problema, la gente no le tiene miedo a la vejez ni a la muerte, le tiene miedo a la dependencia. Y este es el principal ejecutor, el principal desencadenador de la dependencia. Bien, fíjense lo que es la velocidad y la trayectoria de una persona sin demencia, que es la línea azul, y de una persona con demencia, que es la línea naranja, ¿sí? Cómo cae en un momento súbitamente. Tenemos la primera etapa de la demencia, ¿sí? Que tenemos algún olvido, me pierdo de algunas cosas, me puedo desorientar. Estoy en lo que era en la escala de Reisig, un GDS 3. Paso a una etapa intermedia, ya mi GDS ya es 5. ¿Qué tengo? Tengo signos y síntomas que son más evidentes, ¿sí? Que me están limitando en mis actividades de la vida diaria. Me empiezo a olvidar de acontecimientos recientes, nombres, algo que me dijeron, me desubico, me desoriento en el hogar, tengo dificultades para comunicarme, no me puedo vestir solo, no me puedo bañar y tengo cambios en el comportamiento. Ahí estoy en una etapa intermedia. Y finalmente llegó una etapa tardía. Acá estoy totalmente dependiente de otra persona. ¿Sí? La etapa tardía es un GDS 6 o 7. La dependencia y la inactividad es casi total. Son pacientes que están postrados, dependen de otro para todo, para ir al baño, para levantarse, para caminar, para comer, para vestirse, para todo.
la alteración de la memoria es grave, los signos y síntomas son evidentes, ¿sí?, al simple vista. Una creciente desubicación en tiempo y espacio, es frecuente que se desorienten. Me cuesta reconocer a mis amigos, a mi familia. Obviamente tengo cada vez mayor dependencia de terceros para las actividades de la vida diaria. Me cuesta caminar y tengo alteraciones en el comportamiento. Incluso tengo mayor agresividad. Esto no se ve en todos los casos, pero en muchos casos aparece. La demencia, y por eso la estamos tratando en una charla particular, es extremadamente frecuente, y sobre todo en mayores de 80 años. Esto es lo que vamos a ver. Actualmente viven con demencia 47 millones de personas en el mundo. 47 millones. 10 millones, 9.9, se diagnostican cada año. ¿Sí? Una se diagnostica cada 3 segundos. Si cada vez vivimos más y cada año se diagnostican 9.9 millones, fíjense cómo va a crecer esta proyección de diagnóstico, esta enfermedad. Por eso se estima que para el año 2050, el 2050, la población de demencia, ¿sí?, la población de pacientes con demencia se va a cuadriplicar. Tenemos que pensar y tenemos que definir cómo vamos a contener y cómo vamos a cuidar de esos adultos mayores con demencia. En América Latina el 6.54% de la población padece demencia y también, bueno, está esta proyección de que se va a cuadriplicar en el 2050. Es una enfermedad de alta prevalencia y alto impacto en la comunidad. ¿Por qué? Porque si bien lo padece el paciente, lo sufre paciente, familia y sociedad. Todos sufren esta enfermedad. ¿Por qué? Porque genera una gran discapacidad y una gran dependencia. ¿Y qué es lo que pasa? No tengo recursos para sostener a este reclamo que me genera esta enfermedad. No tengo recursos para cuidar a ese adulto mayor. Este es el desafío. Y eso es lo que estamos haciendo en muchos países. Estamos educando y formando cuidadores, ¿sí? Aún así, la cantidad de cuidadores informales, ¿sí?, es en una relación de 90% informal, 10% formal. Es muy alta el porcentaje de cuidador informal. Cuidador informal que se formó por el día a día, pero no tuvo una formación formal. Nadie le explicó con qué se iba a enfermar. Y esto genera también un mayor riesgo al burnout, ¿sí?, porque no sabe con lo que se enfrenta. La incertidumbre es lo que nos da la angustia y la ansiedad y este incendio que me genera a mí. Entonces la pregunta es, bueno, específicamente, si yo quisiera decir en Argentina, o incluso no en Argentina, en América Latina, ¿cuántos dementes somos? No lo sé. No lo sé porque no tengo censo de esta enfermedad. Se hicieron dos pruebas, una prueba fue en Cañuelas y otra prueba fue en una ciudad cercana a La Plata, y en las dos dio lo mismo y es alarmante, si bien no es homologable a todo el país, pero daba alrededor de un 20% de pacientes dementes. En otros países sí hay encuestas y sí tenemos ciertos porcentajes de demencias, ¿sí?, que están alrededor de un 6-7%. ¿Sí? Bueno, nosotros en Argentina, en estas dos pruebas, ¿sí?, tenemos alrededor de un 20-24%. Es mucho. Está dentro de los desafíos del Ministerio de Salud, lograr un porcentaje, ¿sí?, de dementes. A ver, dementes, pues estamos hablando ahora de dementes, ¿no?, pero es de cada enfermedad, pero sí sabemos la cantidad de diabéticos que hay, pero no sabemos la cantidad de dementes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el adulto mayor, específicamente.
¿sí? Y en general la sociedad esconde a lo adulto mayor. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, es por eso. Pero todos queremos envejecer. Bien, a ver, los tipos de demencia, que algo charlamos, primarias o secundarias, ¿sí? Las demencias primarias, como la enfermedad de Alzheimer, se presentan en el 60% de los casos. Y las demencias secundarias, como la vascular, en el 20%. Ahora, si uno, yo estas dos demencias, ¿sí? En general son así, son demencias mixtas, ya tengo el 80% de los casos. El 20% restante es obviamente mucho menos frecuente. Tengo dentro de las primarias lo que es la enfermedad de Pico, la demencia de los cuerpos de Lewy, y dentro de las secundarias tengo la demencia del SIDA, la demencia pseudodepresiva o la pseudodemencia depresiva, mejor dicho, la pseudodemencia depresiva, la hidrocefalia normotensiva, ¿sí? El delirio, el confusional agudo, el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B6, B1, B6, B12, los tumores, los traumatismos, por ejemplo, hay una demencia que es la de los boxeadores, ¿sí? Las coreas de Huntington o la enfermedad de Parkinson. Hay un montón de enfermedades que dan demencia. El porcentaje es muy bajo, pero la demencia en sí, su porcentaje es alto y aumenta a partir de los 80 años. Y al margen de esto, tenemos que el 80% son degenerativas y vasculares en forma mixta, es decir, Alzheimer y vascular. El Alzheimer o lo degenerativo no lo puedo frenar. Sí, lo que puedo hacer, y esto es importante comentarlo, es hacer trabajar el cerebro para que avance más lentamente, pero avanza, no freno el diagnóstico, pero avanza más lentamente. Entonces, la posibilidad de que comprometa mis actividades de la vida diaria son mucho más adelante en el tiempo. Esto es importante, porque entonces me libera de dependencia muchos años. Y lo vascular, que es modificable, y quizás la bronca que tenemos todos es, ¿y por qué no actué antes? Sí, y es correcto. Tengo que actuar en la juventud para incorporar hábitos de vida saludables. E incorporar información, porque no es hábito de vida saludable porque soy sano, no, porque no quiero llegar a esto. Eso es lo importante. Bien, fíjense, el cuadro este es para mostrar cómo evoluciona la demencia de leve a severa y a terminal en el tiempo y cómo va generando dependencia, o sea, cómo me va comiendo a medida que evoluciona esta demencia la independencia que yo tenía. En la leve, acuérdense, la desorientación, algún trastorno de memoria, alguna alteración en la personalidad, pero fíjense dónde está mi independencia, arriba de todo. La moderada ya cayó un poquito, afasia, apraxia, confusión, insomnio. La severa ya tengo incontinencia, dificultades en la ingesta, algún deterioro motor, pero fíjense cómo cayó. Y en la terminal ya tengo un paciente, lo que nosotros llamamos un caño, pobre. Hablamos de pacientes que dependen de terceros absolutamente para todo, ¿sí? Totalmente dependientes de las actividades de la vida diaria. Otra discusión que tendremos que plantearnos en algún momento todos, pero que es individual, pero sí hay que planteársela como sociedad, es, bien, ¿es mi familiar este que está acá y de la manera en que está? ¿O ya no es más mi familiar? ¿Hasta cuándo intervengo yo como prestador de salud en este paciente? No importa la edad. En este paciente con una demencia, postrado, escarado, que no se comunica con el medio. Bueno, son discusiones que en algún momento las sociedades, a medida que avanzan, van a tener que discutir. ¿Cuál es el tratamiento de una demencia? Bueno, en parte ya lo dijimos. Hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. No está puesto en forma vana el tratamiento no farmacológico primero, sino que está puesto intencionalmente porque el tratamiento no farmacológico es el en el que más hay que trabajar.
es el que depende de la tercera persona y de la ayuda, y es el que más cuesta también, porque tomar una pastillita la toma todo el mundo, pero es el que va a retrasar la evolución de la enfermedad. En esto tenemos la necesidad de adaptar la vida familiar al cuidado del paciente, fundamental. Tengo que adaptar el hábitat de ese paciente y tengo que adaptar a la familia. Fijar una lista y un horario de las actividades, hacer que pasee, ¿sí? Que no pierda esa relación, siempre acompañado, no solo porque se puede perder, rodearlo de objetos y personas que le sean familiares. Objetos me refiero a cuadros, fotos de él de la juventud, que lo reconozcan, ¿sí? Que le hagan trabajar ese ida y vuelta en la cabeza. Colocar carteles, ¿sí? Que identifiquen cosas que sean representativas o lugares que sean representativos para él, para hacerle igualmente trabajar la cabeza. Fíjense que todo esto tiene que ver con el trabajo de la cabeza. Asegurarse de que coma convenientemente y en horarios establecidos. Hay que generarle una rutina al paciente con un cuadro cognitivo o una demencia. Tiene que tener una rutina de que se levanta a tal hora, se desayuna a tal hora, se almuerza a tal hora, se toma el té a tal hora y se cena a tal hora. Y me vuelve a dormir a tal hora. ¿Sí? Bueno, obviamente, si encima del cuadro cognitivo tengo dificultad en la audición o en la vista, tengo mayor problema. Entonces, trabajar sobre esto, hacer los controles periódicos. Y obviamente adoptar medidas de seguridad en la casa, como pueden ser en baño, en cocina o en habitación, barandas, lugares donde yo me pueda agarrar para incorporar, quitar bañeras, bueno, una serie de acciones que tengo que tener desde la arquitectura. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que hacer ejercicios. ¿Cuáles son? En base a la orientación. Ejercicios de orientación temporal, es decir, ayudas externas, un reloj o un calendario grande, las rutinas que les decía, ¿sí? Y los registros míos, los autorregistros que tengo que ir chequeando. A ver, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Dibujos en planos, viene bien, o reminiscencia, o seguir un recorrido en un plano. ¿Vieron lo que hacemos así con el recorrido del plano? También es bueno. La orientación de las personas, es importante tener un esquema, ¿sí? Ejercicios con el esquema corporal. Obviamente, como el lenguaje está alterado, también tengo que hacer ejercicios del lenguaje, como narración, conversación, ejercicios con fluidez verbal, descripción de una escena o una lámina, por ejemplo, juegos como dígalo con mímica, ¿sí? O hacer tratar de contar una película para que sacar el nombre, denominación de objetos y funciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un celular. Bien. O para ellos en el caso es, ¿qué es esto? Un avirome. Bien. ¿Qué es esto? Unos anteojos. Eso es importante. Sinónimos y antónimos, refranes, ejercicios escritos también, la fluidez verbal, asociación de objetos, palabras incompletas, construir palabras, crucigramas, palabras cruzadas, trabajar con la memoria a largo plazo, reminiscencia, autobiografía. Autobiografía se le plantea, no lo hizo nadie, pero se le plantea a todos los adultos mayores. Llegó un trabajo, ¿sí? Y tiene que gustarle escribir. Musicoterapia, ¿sí? Memoria del corto plazo, y esto es lo que, a ver, memoria del corto plazo, vi una serie, bueno, ¿cómo terminó? Me tengo que acordar cómo terminó para seguir el próximo capítulo. Eso es lo importante, y tiene un hilo conductor y tiene un seguimiento. Bien. La codificación y el almacenamiento. Yo tengo que ir incorporando, tengo que bajar y guardar en mi disco rígido. Entonces, ¿cómo? Bueno, darle la herramienta de las reglas mnemotécnicas, ¿sí? De la categorización, de la visualización, darle herramientas para que vaya adelante con esto. Es decir, el Alzheimer o la demencia en general, ¿sí? Pero principalmente la degenerativa, se combate mandando el cerebro al gimnasio. Eso es lo importante, hay que ejercitar el cerebro. Y el cerebro se ejercita trabajándolo día a día. El no farmacológico, no hay tantas drogas, pero hay varias drogas, se probó con los que se le puede ocurrir, desde tabaco a ginkgo biloba, vitamina E, estatina, saines, L-ginina, corticoides, estrógenos, todo, lo que se les ocurra, el café, se estudió con todo. La verdad que no hay respuesta. Y la respuesta es muy discutida porque
los trabajos son muy discutidos, porque yo no sé cómo ese paciente hubiese evolucionado sin la medicación. Pero la verdad es que lo que vemos es que lo que termina mejorando es el trabajo del cerebro, ¿sí? Es el tratamiento no farmacológico. Pero como para que tengan una idea, dentro del trabajo farmacológico está la memantina, los inhibidores de HMG-CoA reductasa, el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina. Bien, esto es como para tener una orientación. Estos últimos 5 minutos vamos a tomarlos bien como para tener una orientación, consejos que le podemos dar a los pacientes y a la familia y los cuidadores. Por ejemplo, para el paciente, rutina. Fíjense, es la cuarta, quinta vez que decimos lo de la rutina. Fundamental rutina. Tener una rutina diaria. Escribir un diario, hacer anotaciones en una libreta. Puede utilizar un diario para anotar las tareas diarias, las tareas domésticas, las actividades que se ha programado o que desea hacer e ir tildando cuando se hicieron. Utilizar tablones de aviso, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Hay varias películas que muestran esto, cómo se van poniendo notas, ¿sí? Entonces, a medida que se hacen, se sacan. ¿Sí? Es un sistema de ida y vuelta y que le asegura al adulto mayor ese feedback que tiene el cerebro. Poner etiqueta a las cosas, ¿sí? Nos ayudan a identificar. Yo ahora puedo ir a mi alacena y veo un frasco con laurel, y sé que es laurel. Bueno, cuando tenga deterioro cognitivo me va a costar conocer eso, laurel, pero si le pongo un cartel que dice laurel, lo voy a interpretar, lo voy a leer y me voy a dar cuenta. Eso es importante. Tener etiquetas de las cosas que tengo que hacer día a día. Tengo que cerrar la llave, tengo que cerrar la puerta, tengo que cerrar el gas y tengo que cerrar las ventanas. Perfecto, tengo que entrar el gato, tengo que darle de comer al perro. Todo ese listado, ¿sí? Obviamente una libreta de direcciones y teléfonos. ¿Por qué? Porque no me voy a acordar del teléfono, esto ya no se lo acuerda a nadie, ¿sí? Pero lo importante es tener el teléfono, porque sí es más fácil que lo marque a que el celular, a ver cómo marco en el celular, que también lo voy a perder. Centralizar objetos importantes, ¿sí? Relojes con indicación de la fecha, acuérdense, calendarios grandes, relojes, y es fundamental no solamente el día a día con el periódico, ¿sí? Sino que me permite saber el periódico qué día de la semana estoy, qué día estoy, qué mes y qué es lo que está pasando. Bien. Para la familia, primero, evitar mudarse, evitar cambiar las personas, poner los calendarios que también les sirven, mantener un horario rutinario, volvemos a la rutina, identificar al paciente para facilitar el retorno en caso de extravío, ponerle domicilio donde vive. Seguridad en el hogar. Primero, el camino tiene que estar allanado, ¿sí? Mantener las cosas en el sitio habitual, no hacer cambios. Poner barandas, evitar los espejos, tener la iluminación adecuada. Evitar las fugas, cerrojos fuera del alcance, ¿sí? Altos o bajos. Simplificar el uso de electrodomésticos, es algo simple, toco acá y se acabó, ya está. Bueno, sistema de seguridad para gas, calentador, y comunicación. Hablar lentamente con una persona a la vez que me pueda leer los labios, ¿sí? Unida y vuelta. Tranquilo, evitar discusiones, ¿sí? Utilizar gestos, hablar con las manos y la expresión facial. Siempre que la ropa sea cómoda para vestirse y desvestirse. Siempre que elijan la ropa y que la ropa esté preparada. Y que esté preparada siempre en el mismo lugar. Se levanta y se pone eso. Sigue una rutina. Ya arrancó la rutina. Una vez que arranca la rutina no se pierde, ¿sí? Pocos cubiertos y de fácil manejo en el preparado de la alimentación. Y otra cosa, no por lo cognitivo, sino por todo, a la altura de la cintura. Reducir al mínimo lo que tenga que ver con las cosas de aseo, dormitorio, sala, y lo que tengo que informarle es pautarle bien lo que tiene que ver con la higiene que tiene que tener. Bueno, durante 40 minutos charlamos del deterioro cognitivo. En realidad tiene que ver, acá van a ver una serie de artículos que están recomendados como para que lo vean. El deterioro cognitivo es la próxima pandemia. Y para un avisito, durante la pandemia el deterioro cognitivo está haciendo estragos, porque las personas están perdiendo su vida de relación. Bueno, nos vamos a ver en la próxima clase. Les mando un abrazo grande, cuídense. Chau, chau.